Gracias, amados hermanos. Vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios, serie Dios gobierna. Oremos. Padre, gracias te damos por una nueva semana que tú nos permites compartir, una semana que se avecina, que tú nos has de cuidar, nos has de guiar a través de tu Espíritu Santo. Permítenos reflexionar en tu palabra a través de este estudio del libro de los jueces y sé tu propicio dándonos tu cobertura, tu guianza, la manifestación poderosa a través de los diferentes países que nos están sintonizando, que la onda radial también pueda llevar mucha bendición, que la grabación que queden almacenadas en estas redes sociales pueda llevar fruto al 100%, te lo ruego. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando esta serie Dios gobierna. Llevamos el objetivo de ilustrar a través de este estudio del libro de los jueces una bendición y principios prácticos para nuestra vida. El tema para este día, el propósito de tu liderazgo. Escucha el tema, el propósito de tu liderazgo. Vamos entonces al libro de los jueces, ¿le parece? Jueces capítulo número 12, vamos a leer desde el versículo número 8 en adelante al versículo número 15. Leamos entonces, dice la palabra de Dios en el libro de los jueces capítulo 12 versículo 8. Después de él juzgó Israel Isván de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Versículo 10. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Versículo 13 y 14. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Permíteme hacer referencias a este pasaje. Esta es una frase muy antigua. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase se ha hecho muy popular en nuestros días porque fue retomada de una película reciente. Y aunque no es una frase bíblica, resume una gran verdad. Verdad que la encontramos también dentro de la palabra de Dios. Cuando a una persona se le da poder, cuando a una persona se le da autoridad delegada por Dios, claramente tiene una gran responsabilidad que cumplir. Lamentablemente, a causa del pecado, en múltiples ocasiones hemos observado que aquellos en quienes Dios ha delegado poder y autoridad no cumplen con esa función. Esposos con sus esposas, padres con sus hijos, y puedo seguir el listado. Esto es algo tan terrible que incluso Dios lo plasmó en su palabra en el texto que en esta ocasión vamos a estudiar. Encontramos el propósito del liderazgo. He narrado precisamente en estos versículos 3 períodos de jueces, es decir, 3 jueces que la Biblia registra. Hagámonos el contexto. Vemos a 3 jueces quienes deberían haber ocupado su poder, su autoridad dentro del pueblo de Dios para salvar a Israel y procurar en ellos la vida justa y piadosa ante Dios. Pero el problema es que ocuparon su posición para enriquecerse, para asegurar su estatus social y para dejar de alguna manera un legado de riqueza económica para su familia, mas no para el pueblo de Dios. Es decir, simplemente ocuparon lo que Dios les había dado para ellos mismos. Y es ahí donde cobra tanto valor precisamente el propósito que nosotros le damos a nuestro liderazgo. Este texto es importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña
que hemos sido llenos de poder, de autoridad, que somos mayordomos de las riquezas de Cristo para llevar a otros el mensaje, ese mensaje que es importante para la vida del ser humano, que él pueda recibir, y el mensaje es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por un lado, este texto nos advierte de cómo podemos caer en menospreciar, y por qué no decirlo, ignorar nuestro deber cristiano y cómo podemos ocupar lo que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos da, solamente para nuestros propios deseos y propósitos, y olvidarnos de aquello por lo cual Dios nos ha entregado esas bendiciones, esas cosas. Se lo voy a resumir de esta manera. Las cosas que Dios nos da, sí, son bendiciones para nosotros, son múltiples bendiciones para nosotros, pero muchas veces esas bendiciones Dios desea que las compartamos. Hay de aquellos que no valoran la bendición de Dios. Por otro lado, este texto también nos anima como líderes cristianos en este mundo a que cumplamos con gozo, con alegría y con dedicación el llamamiento que Dios nos ha dado para servir el mandato cultural, su propósito redentor a nuestra generación, que seamos precisamente ese medio, ese canal de bendición, que compartamos lo que Dios nos ha dado en su gracia infinita, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha entereza. Así que entendiendo todo esto, mi intención a través de este tema, el propósito de tu liderazgo, es que uses el poder, la autoridad y la bendición de Dios para ayudar a otras personas. En primer lugar, analicemos el mal uso del poder y la autoridad delegada por Dios, porque muchas veces podemos tener una posición, pero estar usando para mal esa posición, y hacemos precisamente un mal uso del poder y la autoridad delegada por Dios. El libro de los Jueces consta de 21 capítulos. Del capítulo 3 al capítulo 16 vemos la historia de 12 jueces, puestos en el libro por el escritor, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, para darnos a entender que esto involucra a las 12 tribus de Israel. Es decir, que todo el pueblo de Dios estaba en un completo caos en aquel momento. Recuerde la frase lapidaria: cada quien hacía lo que bien le parecía. De esto, 12 jueces, a 6 específicamente se les llama jueces mayores, a 6 jueces. Y a otros jueces también se les llama precisamente jueces menores. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento vemos el relato precisamente de estos 12 jueces. El primero de los 6 jueces menores es Sangar, que lo encontramos en el capítulo 3. Su historia se resume en un versículo. Luego en el capítulo 10 encontramos 2 jueces cuya historia tiene 5 versículos que también ya analizamos. Después pasamos al capítulo 12, que es el texto que estamos estudiando, y vemos la historia de 3 jueces, lo que acabamos de leer y citar. Otro dato acerca de los jueces menores es que no vemos ningún ciclo en el pueblo de Israel. Recordemos el ciclo que nos narra el libro de los jueces. El pueblo de Dios pecaba delante del Señor, se olvidaban de él, Dios enviaba juicio y los dominaba otra nación, los subyugaba otra nación. Ellos pedían ayuda para que precisamente los sacara de esa esclavitud. Dios levantaba un juez y este juez venía a liberarlos. Mientras el juez vivía, estaban en completa paz. Mientras el juez estaba activo bajo los mandamientos de Dios, el juez daba libertad al pueblo. Cuando moría, volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Con los jueces menores no vemos ese ciclo. Aclaro, estos estamos estudiando en este momento jueces menores. Entonces, en ellos no se ve este ciclo. Son historias con algunos detalles precisamente de lo que hicieron, con la valoración de que Dios precisamente tenía cuidado y control de cada una de estas vidas. Y ahí es donde cobra precisamente mucho valor la bendición de este pasaje. Ahora bien, también es importante mencionar algunos aspectos. Entre ellos está el hecho
de que estas personas tenían cierta cobertura, o por qué no decirlo, cierta oportunidad de liderazgo. Es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque de ahí depende estos tres reyes precisamente para hacer uso de autoridad. Ahora bien, ¿por qué digo que estas personas hicieron mal uso del poder y de la autoridad delegada precisamente por Dios? Lo vemos específicamente en esta porción que acabamos de citar. Voy a tratar de ir enumerando a los tres. En primer lugar tenemos a Ibzán. Después de él juzgó, ¿después de quién? Después de Jefté, que es el personaje que estuvimos hablando en la última oportunidad o en la semana anterior. Después de él juzgó Israel a Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Vaya, vamos por orden. Mire lo que está diciendo la escritura. ¿Qué hizo Ibzán? No dice que fue un libertador, dice que juzgó a Israel. Recordemos que la acción de un juez era gobernar, es decir, por lo menos realizar 3 funciones a la luz de la sabiduría humana. Repartir justicia, recuerde eso, distribuir las riquezas y número 3, acuérdese, mantener el orden social dentro de la sociedad. Eran los parámetros con los que se medía precisamente a estos personajes. Sin embargo, a la luz de esta época, un juez tenía un deber preeminente, que después de salvar a Israel de sus enemigos, era el encargado de procurar que todo el pueblo precisamente viviera piadosamente delante de Dios, que no se apartara buscando falsas divinidades. La función de un juez era que el pueblo caminara bajo la cobertura de Dios, guardando sus mandamientos. Era una función espiritual. Pero Ibzán no lo hizo, lo vemos acá. No se esperaba que un juez se aprovechara del pueblo y que usurpara la gloria de Dios sobre ese pueblo, sino que trabajara para ellos y sirviera el propósito de Dios con ellos. Vemos entonces la valoración de Dios acerca de Ibzán. Se nos dice que tuvo 30 hijas y 30 hijos. Ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque en aquel momento los únicos que podían tener tantos hijos eran los reyes, según la cultura de la época. Eran los reyes, que tenía precisamente un harén de concubinas, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter mucho a eso. Dios no lo mandó a ser un rey, lo mandó a ser un juez. Pero él se creyó un rey. ¿Y qué pasó? Ocupó su poder, su autoridad para cosas que Dios no le había delegado. Ahí es donde cobra tanto valor este pasaje de la Escritura. Lo segundo que demuestra esta pequeña frase es que casó a sus hijos fuera de la familia, es decir, en yugo desigual, en matrimonios mixtos, algo prohibido precisamente por Dios en su ley, pero lo hizo para llevar a cabo acuerdos políticos o las famosas alianzas geopolíticas que se va a ver más adelante en la Escritura. ¿Por qué lo hacía de esa manera? Para así procurar asegurar su legado de riqueza, su legado familiar y su status quo. Es decir, se lo resumo, que Ibzán cumplió con sus 60 hijos toda la ley de Dios de manera intencional. El hombre delegado por Dios, con poder, con autoridad para procurar la vida piadosa del pueblo de Dios, lo ocupó ¿para qué? Para aprovecharse de ellos, para servirse de ellos y no para servirlos. Eso fue el pecado de Ibzán. Note, la Biblia nos está declarando que ahora no es el pueblo, es el juez. Y uno se pregunta, y la voy a responder más adelante. La pregunta que surge es, ¿y por qué Dios pone reyes así? ¿Y por qué, si Dios sabe todas las cosas, pone un rey que va a llevar o va a aprovechar la posición de liderazgo para hacer pedazos al pueblo y para lucrarse él? Eso es lo que vemos precisamente en Ibzán. Pero por el tiempo, sigamos, porque hay que hacer la historia completa. Vamos al segundo juez, Elón. Dice Jueces 12:10. Y murió Ibzán, muere Ibzán,
Él dejó 60 hijos, imagínense. Y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel, viene el segundo rey, de 3 que quiero mostrarle, Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel, dice, 10 años. Oiga, qué interesante. 10 años que tenemos acá. ¿Qué resaltó Dios de Elón? Nada. No dice nada. Ese es el mensaje de Dios, precisamente que vemos en este personaje. Lo relevante para Dios de Elón es que fue irrelevante para Dios. El pecado de Elón fue ser indiferente al propósito de Dios. Note, tenemos el segundo juez. Ahí está, son jueces que la Biblia está narrando. ¿Por qué Dios permite o lleva personas en alto poder, en un sentido de liderazgo, y que no hicieron nada precisamente? Eso me recuerda a la parábola de los talentos. ¿Se recuerda? El Señor entregó a uno 5, al otro 2 y al otro 1 talento. A los 2 primeros Dios los calificó como buen siervo fiel, por haber usado, por haber multiplicado esos talentos. Pero al que no produjo nada, que fue indiferente a la orden de multiplicar las riquezas y no hizo nada, Dios le llamó siervo malo y negligente, perezoso, haragán. Lo que vemos aquí es que la indiferencia es un terrible pecado. ¿Podemos imaginar a un profesor que sea indiferente a las dudas de sus estudiantes? ¿Podemos imaginar a un abogado indiferente a la causa de su defendido? ¿O un pastor indiferente a predicar el evangelio? Ese fue el pecado de Elón, es lo que Dios está destacando. La indiferencia a la función delegada por Dios. Dios le dio poder, Dios le dio autoridad para juzgar a Israel, para cuidarlos. Y simplemente a este personaje no le importó. Eso fue terrible. Y es lo que en la Biblia queda registrado cómo fue este juez. Absolutamente todos los cristianos tenemos la responsabilidad de trabajar dentro de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado por lo menos un don por medio del Espíritu Santo, y por eso dice la Escritura que se nos dan dones. Recuerde lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La frase bien común significa el bienestar de todos. Es decir, si Dios nos da regalos, si Dios nos da dones, habilidades, oportunidades, poder, autoridad, es para el bien de todos. No podemos ser indiferentes y decir, no, es que como Dios me dio este don a mí, solo lo voy a usar para mí. No se puede. Es para bendecir, para el bien común. Y ese fue el gran problema de este rey, de este juez, que solo, dice la Escritura, según lo que estamos viendo precisamente en pantalla, y murió. Y dice que después juzgó Elón Zabulonita. ¿Y qué hizo? El cual juzgó a Israel 10 años. Solo eso dice, no dice nada. O sea, al final este personaje no cambió el rumbo de Israel, no cambió el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque no hizo nada. No hizo nada. Ay, de aquellos líderes precisamente que no hacen nada. Jueces capítulo 12 versículo 13. Bueno, vámonos al 15. Oiga este detalle, escuche. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Estoy hablando de Abdón, el tercer juez. Y juzgó a Israel 8 años. Mire qué interesante. Por lo menos de este nos dice que juzgó a Israel 8 años. ¿Qué resalta Dios de Abdón? Es el tercer rey. Y aquí ya nos ubicamos detalladamente en el contexto. Que ocupó su poder, su autoridad delegada y su posición política para exhibir riqueza, prestigio y realeza. Vemos todo esto en los detalles que menciona el texto. Al tener bastantes hijos es porque llevaba la vida de un rey, recuerde eso. Además, vemos que dice, y cabalgaban en 60 asnos. Para el antiguo cercano oriente, el asno era el medio de transporte de la realeza, no cualquiera lo hacía. El caballo era un arma militar. Vemos otras referencias de esto precisamente en la Escritura, en la palabra de Dios, cuando Dios le dice precisamente a Judá en Génesis, el cetro no se apartará de Judá. El ata la vid su pollino,
Estoy leyendo Génesis capítulo 49, versículo 12. Porque el asno era un símbolo de riqueza, de realeza y de poder. Más adelante vemos que la familia del rey Saúl anduvieron en asnos. Incluso vemos que el profeta Jeremías anunció que cuando viniera el rey, el Mesías prometido, entraría a la ciudad de Jerusalén en un pollino, cumpliéndose precisamente la profecía, porque él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces note, Abdón, en lugar de usar su poder, de usar la autoridad delegada para hacer al pueblo precisamente que buscara a Dios y viviera piadosamente para Dios, lo utilizó egoístamente. ¿Para qué? Su poder lo utilizó para enriquecerse y mantener su poder sobre los demás. Vemos que los jueces menores, excepto Sangar, a excepción de Sangar, de ahí todos los jueces menores, en lugar de cumplir con su responsabilidad de salvar a Israel y procurar en ellos una vida piadosa, ocuparon ese poder para sí mismos. Esto no debería de extrañarnos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza caída lo que buscamos es aplausos, reconocimientos, admiración, poder, no servir, no ayudar a otros. Digo esto porque hoy en día estamos en una cultura similar a la de esta generación del caos. Si hay una religión cultural hoy en el día, es el materialismo, en donde el poder, el interés propio es promovido constantemente. De hecho, la cultura de hoy nos enseña que si tienes algo de poder, si tienes algo de autoridad, es porque te lo mereces, porque has trabajado. No, hombre, te has esforzado, has estudiado, te lo mereces. Y por eso te animan a que defiendas ese poder de quienes no los tienen. Podemos resumir entonces lo que predica la cultura de hoy. Son el último verso precisamente que encontramos, que ahora le dicen a las personas: tú eres el amo de tu destino, tú eres el capitán de tu alma. Eso hace que nos sintamos empoderados. Pero oiga esto, el problema es la vida que Dios nos ha dado, la vida que tú tienes bajo la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué la estás ocupando? ¿La estás ocupando para subyugar, para ver de menos a las personas? Es más, Dios te delegó una tarea y tú no has obedecido a la tarea que Dios te ha encomendado. O lo que es peor, resulta que no estás obedeciendo la voz de Dios. Pero ahí encontramos precisamente el segundo elemento de esta reflexión, y es el buen uso del poder y de la autoridad delegada por Dios. Siempre hay personas que hacen buen uso del poder. Si hay alguien que tiene la autoridad misma, que es Dios absoluto y soberano sobre la faz de la tierra, es Jesús. Pues Él mismo nos enseña para qué delega su poder y para qué delega su autoridad. Y eso precisamente lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo número 42. Dice la Escritura: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante, todo lo contrario. La Biblia entonces nos enseña que por causa del pecado, toda la autoridad, escúchalo bien, toda la autoridad económica, empresarial, directores, política, jefes, maestros, policías, padres de familia, todos, cualquier persona que ostenta poder y autoridad sin Cristo, terminará subyugado y controlado por todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado tarde o temprano corrompe nuestras vidas. Pero la orden para nosotros es, le hablo a los cristianos,
La orden para nosotros es, pero entre ustedes, que no sea así. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Acá Jesús está diciendo algo importante. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia claramente va a haber autoridad de unos sobre otros, claro. Pero lo que está diciendo es que esa autoridad no es para subyugar o para controlar, sino para servir. ¿Y cuál es el fundamento de todo esto? Que Él mismo, siendo Dios soberano, no encarnó para ser servido. Vaya, yo soy el Hijo de Dios, sírvanme. No, no. Se despojó de su trono de gloria, queriendo ser igual que un ser humano. Ocupó todo, precisamente, su poder, su omnipotencia, todos sus atributos para servirnos. Se despojó para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje nos da más, voy a decirlo, una evidencia. Lo que debieron haber hecho estos tres jueces, el cual nos ocupa este relato. Tres jueces que no hicieron nada, y lo que hicieron fue contaminar más al pueblo. Qué triste. El libro de los jueces nos enseña lo malo que hicieron para señalarnos que el único juez verdadero, santo y perfecto es Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere destacar en esta historia. Quien cumplió a cabalidad el deseo del Padre es Jesús, que dio su vida para salvarnos y para santificarnos. ¿Para qué? Para que mantengamos una vida piadosa delante de Dios. Esta es la función de consolación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por eso se le llama consolador o paracleto para Él. ¿Por qué? Porque Él va a defender la causa de Cristo en nosotros. Por eso, cuando dudemos de Cristo y tengamos alguna duda acerca de su señorío, de su amor, de su bondad, de que Él va a cumplir lo que prometió, el Espíritu Santo, quien viene en esa función de juez y de paracleto para enseñarnos a volver a confiar en Cristo. Y nos recuerda la palabra para convencernos ¿de qué? De que hasta el día de hoy Jesús nos sigue amando, que el Señor de nuestra vida va a cumplir cada una de sus promesas, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta enseñanza de Jesús nos muestra dos verdades, las cuales quiero terminar reflexionando. La primera de ellas, en Cristo hemos sido llenos de su poder para hacer lo mismo que Él. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Esta es la única misión de la iglesia, predicar el evangelio a cada persona. Pero hay un indicativo que precede precisamente a este mandato. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos. Ahí está el indicativo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo en este texto? Que Dios te ha delegado poder, cristiano, cristiana. Que Dios te ha delegado autoridad para predicar a las naciones, para predicarle a tus hijos, madre o padre de familia. Dios te ha delegado una autoridad como padre para criar, para dar cobertura a tus hijos, para dar cobertura a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tu jefe, a tu subalterno, a quienes te rodean. Esto es así, ¿por qué? Porque el mandato es lo que Dios nos está, voy a decirlo, mostrando. Todos tenemos cierto poder de autoridad, pero ¿para qué estamos usando esa autoridad? Usted como padre de familia, ¿cómo usa su autoridad? ¿La usa de manera correcta o de manera incorrecta? ¿Cuál es la autoridad de padre de familia de manera correcta? Corregir a su hijo, pero corregirlo en el buen camino, corregirlo bajo lo que Dios dice a través de su palabra. Usarla de manera incorrecta significa: ay, que vea a mi hijo cómo sale, total, ya está grande. No, no, no. Usted tiene una responsabilidad. Por eso le puse a este tema, el propósito del liderazgo. Tu liderazgo como padre, como madre. ¿Qué tanto está ejerciendo control en la vida de tus hijos? Nosotros somos lo que tenemos, voy a decirlo, la oportunidad de llevar bendición a muchas personas si cumplimos la responsabilidad que Dios nos ha delegado. Qué terrible que estos reyes no ejercieron autoridad, y cuando la ejercieron solo fue para ellos. Qué triste. La palabra administración podemos entenderla como un mesero.
Entonces, en este texto podemos interpretarla así. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, Dios le llama de muchas formas: poder, autoridad, riqueza, misericordia, misterios de Cristo. Dios nos lo dio, nos lo ha dado, no para, voy a decirlo, hacer mal uso, tampoco para guardarlos, tampoco para esconderlos, sino para que como sirvientes, meseros, si usted me lo permite, comencemos a servir a cada persona de lo que Dios nos ha dado. A unos les ha dado justificación, a otros les ha dado consolación, a otros santificación, a otros consejería bíblica, a otros mucha teología, a otros el evangelio, a otros el don de interpretación de lenguas, a otros por medio de la imposición de las manos muchas personas son sanadas, a otros tal vez no les ha dado grandes dones, ¿verdad?, que encontramos en la palabra, pero les ha dado algo especial. ¿Y qué es eso algo especial? Solamente que le den un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, no perderán su recompensa. Oigan, hermanos, de verdad les digo, usted ya, ¿cómo está ejerciendo su liderazgo? Vemos 6 jueces de Israel. Los jueces que se le conocen como jueces menores, 5 de ellos perdieron el tiempo, no hicieron nada. Mire, es más, algunos, los nombres es primera vez que usted los está escuchando, pero son 3 jueces. Fueron parte de jueces del pueblo de Israel, pero no hicieron nada. Tuvieron un liderazgo, tuvieron la capacidad de dar cobertura, pero no lo hicieron. ¿Cómo estamos nosotros ejerciendo nuestro liderazgo? No, por favor, no encierre esta palabra en ser líder de célula e ir a predicar. No, no, por favor. Su liderazgo en su casa, su liderazgo en el colegio, su liderazgo, ¿cómo está? La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y yo sé que por años se ha dicho que la función de la sal es la preservación. Y que por lo tanto los cristianos somos los que, voy a decirlo, preservamos al mundo de mayor corrupción. Podemos interpretarlo así, pero hay una sola función de la sal para el cuerpo humano. Y es producir sed para que nos hidratemos. Hidratemos. Cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, también significa que somos los encargados de producir sed de Cristo, de los demás, cuando hablamos. Por eso es que el apóstol Pablo llega a decir que todo el poder con que fue investido, el mismo en nosotros, Dios lo ha dado. Con este fin, dice Pablo, también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Qué nos enseña esta historia? Que cada uno de nosotros tenemos una capacidad de liderazgo, un propósito de liderazgo. Por otro lado, nuestra lealtad a Dios será dividida si somos indiferentes al propósito de Dios. Recordemos a Elón: cada vez que nos sintamos tentados a poner cualquier excusa para afrentar contra Dios, para no buscar la cobertura, para no ejercer nuestro liderazgo, entonces viene el castigo de Dios. La indiferencia dando cobertura al pecado. La indiferencia es un pecado terrible, de orgullo. No seamos indiferentes al llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. No seamos indiferentes a regocijarnos con lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es importante que cada uno de nosotros ejerzamos el rol, el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Y si no conoce cuál es el propósito de Dios, pregúnteselo a Él y dígale: Señor, realmente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dios te ha dado bendiciones extraordinarias. Esas bendiciones no son para que tú vayas y las guardes. Los talentos que Dios te ha dado, los dones, los regalos, no son para que los guardes. Vaya y multiplíquelo. Vaya y llévele bendición a otras personas. Si usted está recibiendo bendición de parte de Dios, vaya y compártala. Y Dios verá, y usted verá cómo Dios sigue dando cobertura a ese liderazgo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Oremos entonces. Padre nuestro, gracias te damos, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos tu dulce paz. Gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Para ti, Señor, no hay nada que sea imposible. Gracias te damos por el consejo
la guianza de tu palabra. Ahora te pedimos que esta palabra puede llevar fruto al 100 por 1, que aquellos que no están ejerciendo su rol, el propósito de liderazgo, el propósito por el cual tú los compraste a precio de sangre, te ruego, Señor, que a través de tu palabra puedan ejercer dominio y control del propósito que tú demandas en nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor.